Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Yo soy Raquel Imachi, formo parte de la Liga STEAM y el día de hoy seré su profesora. Hoy continuaremos con el tema de trigonometría plana. Así que para poder comenzar con la clase, vayan por sus materiales y no se olviden de sus reglas para poder graficar. Hoy veremos cuáles son las relaciones trigonométricas y cuáles son sus propiedades. Veremos también cuáles son las relaciones trigonométricas fundamentales. Veremos qué son los ángulos notables y cómo se relacionan con los triángulos rectángulos. Comencemos con lo que son las relaciones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas de un ángulo beta son las razones obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Es decir, la comparación por su cociente de sus tres lados, A, B y C. Veamos la primera relación trigonométrica, la función del seno. El seno del ángulo beta es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Se denota por lo que es sen de beta. Entonces decimos que el seno de beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y en nuestra gráfica nosotros podremos escribir como B sobre A. Ahora pasemos con el coseno. El coseno del ángulo beta es la razón entre el cateto adyacente o contiguo del ángulo y la hipotenusa. Se denota por cos de beta. Entonces decimos que el coseno de beta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y eso es igual a nuestra relación de C sobre A. Ahora veamos la tangente. La tangente del ángulo beta es la razón entre el cateto opuesto del ángulo y el cateto adyacente del ángulo. Se denota por lo que es tan de beta o tg de beta. Y nosotros decimos que la tangente de beta es igual al seno de beta sobre el coseno de beta. Pero este es equivalente al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que de nuestra gráfica nosotros podremos decir que es igual a B sobre C. Pasemos con la cosecante. La cosecante del ángulo beta es la razón inversa del seno de beta. Se denota por lo que es CSC de beta o COSC de beta. Y decimos que la cosecante de beta es igual a 1 sobre el seno de beta. Esto es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que de nuestra relación vendría siendo igual a A sobre B. Veamos lo que es la secante. La secante del ángulo beta es la razón inversa al coseno de beta. Se denota por SS de beta. Y nosotros decimos que la secante de beta es igual a 1 sobre coseno de beta. Y eso es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que de nuestra gráfica nosotros podemos decir que eso es equivalente a A sobre C. Veamos la cotangente. La cotangente del ángulo beta es la razón inversa de la tangente de beta. Se denota por lo que es COT de beta o CTG de beta. Entonces decimos que la relación dada de cotangente de beta es igual a 1 sobre tangente de beta. Pero sabemos que la tangente de beta es igual a seno de beta sobre el coseno de beta. Que si nosotros lo multiplicamos esas dos razones, nos quedaría que eso es equivalente al coseno de beta sobre el seno de beta. Y eso es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que de nuestra gráfica nosotros podremos deducir que eso es igual a C sobre B. Ahora, para poder para poder recordar estas razones trigonométricas, nosotros vemos un método fácil. Tenemos lo que es SOHCAHTOA. ¿Qué es este SOHCAHTOA? Pues es un acrónimo que se usa para poder memorizar las definiciones de las razones trigonométricas más importantes, que son el seno, el coseno y la tangente. ¿Qué significa este SOHCAHTOA? Pues tenemos lo siguiente. SO nos dice que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y tenemos la definición matemática que nos dice eso justamente,
que el seno del ángulo alfa es igual al opuesto sobre la hipotenusa. K nos hace referencia a que el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Nuestra definición matemática nos dice exactamente lo mismo, que el coseno de alfa es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Ahora, TOA hace referencia a la tangente. La tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y la tangente en nuestra definición matemática es la tangente del ángulo alfa igual al opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, para las otras razones trigonométricas que vimos, simplemente debemos recordar que estos son los inversos multiplicativos de las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Tenemos así que nuestras razones trigonométricas seno tiene como opuesto multiplicativo al cosecante, y la cosecante de alfa es igual a la hipotenusa sobre el opuesto. Nuestro coseno tiene como opuesto multiplicativo a la secante. La secante, por lo tanto, de alfa es igual a la hipotenusa sobre la adyacente. Mientras que la tangente tiene como opuesto multiplicativo a lo que es la cotangente, por lo que la cotangente de alfa es igual a la adyacente sobre el opuesto. Ahora pasemos con la pregunta. ¿La función tangente se puede expresar en términos del seno y coseno dentro de un determinado ángulo? ¿Esto es verdadero o es falso? Esta afirmación es totalmente verdadera, ya que nosotros podemos expresar que la tangente del ángulo es igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Ahora vayamos con lo que son las propiedades de las razones trigonométricas. Dentro de lo que son las razones trigonométricas, tenemos igualdades que relacionan el comportamiento de las razones si configuramos los ángulos de las mismas. Por ejemplo, tenemos lo que son los ángulos complementarios. Se dice que dos ángulos son complementarios si su suma es igual a 90 grados, es decir, que forman un ángulo recto. Entonces tenemos la siguiente relación, que el seno de pi medios menos alfa es igual al coseno de alfa. El coseno de pi medios menos alfa es igual al seno de alfa. Y la tangente de pi medios menos alfa es igual a la cotangente de alfa. Pasemos con los ángulos suplementarios. Se dice que dos ángulos son suplementarios si su suma es igual a 180 grados. De estos ángulos suplementarios nosotros tenemos las siguientes relaciones. Que el seno de pi menos alfa es igual al seno de alfa. El coseno de pi menos alfa es igual a menos coseno de alfa. La tangente de pi menos alfa es igual a menos tangente de alfa. Tenemos también lo que son los ángulos opuestos o negativos. Se dice que un ángulo es negativo cuando el sentido de orientación del mismo es antihorario con respecto al ángulo positivo. Entonces, tenemos las relaciones de que el seno de menos alfa es igual a menos el seno de alfa. El coseno de menos alfa es igual al coseno positivo de alfa. La tangente de menos alfa es igual a menos tangente de alfa. Pasemos con nuestro primer ejemplo. Nos dicen calcular la variable x en cada caso. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice coseno de x es igual a seno de pi cuartos. Ahora, si tenemos la igualdad de seno y coseno, estamos en el caso de ángulos complementarios, donde los ángulos dentro de las funciones trigonométricas deben sumar 90 grados o pi medios radianes. Eso es dependiendo el caso. En esta ocasión nosotros vamos a trabajar en el sistema radial, ya que el dato de la función seno pertenece a este sistema. Entonces,
nos formulamos la siguiente ecuación. X más pi cuartos es igual a pi medios. Si despejamos X tendríamos que esta vale pi medios menos pi cuartos. Nosotros podemos resolver esa resta de fracciones y tendríamos que es equivalente a 2pi menos pi cuartos, que eso es equivalente a pi cuartos, por lo que en este caso ambas funciones tienen iguales valores. Ahora pasemos con otro ejemplo. Este nos dice tangente de 3pi sobre 4 es igual a la menos tangente de x. Como en esta ocasión nosotros tenemos igualdad en la función tangente con un signo negativo en un miembro de la ecuación, nosotros podemos hallar la variable x relacionando los ángulos de cada función mediante lo que son los ángulos complementarios y los ángulos negativos. Entonces, mediante los ángulos complementarios, la suma de los ángulos de las funciones es igual a radianes, es decir que tendríamos 3pi cuartos más x y es igual a pi. Si despejamos x tendríamos que pi menos 3pi cuartos es igual a 4pi menos 3pi sobre 4, que esto es equivalente a pi cuartos. En este caso x es igual a pi cuartos. Ahora, mediante lo que son los ángulos opuestos, los ángulos de cada función deben ser de signo opuesto, por lo que x vendría siendo igual a menos 3pi cuartos. En este caso, x es igual a menos 3pi cuartos. Pasemos con otro ejemplo. Nos dice hallar el valor de x de la siguiente igualdad trigonométrica. Nos dice que el coseno de 50 grados más x es igual al menos coseno de x. Entonces, nosotros vemos que esta igualdad tiene funciones de coseno en ambos lados de la ecuación. Entonces podemos hallar el valor de x mediante lo que son los ángulos suplementarios, donde la suma de los ángulos de la función es igual a 180 grados. Y tenemos lo siguiente. 50 grados más x es igual a 180 grados. Nosotros dejamos las x en el lado izquierdo de la ecuación y pasamos el 50 grados al otro lado y tendríamos que 2x es igual a 130 grados. Por lo que si despejamos x decimos que el valor de x es igual a 130 grados sobre 2, lo que nos da un resultado de 75. Entonces el valor de x es igual a 75 grados. Ahora, ¿cuál es la definición del coseno de un ángulo? Inciso A. Es la relación entre la longitud del cateto adyacente y la longitud de la hipotenusa. Inciso B. Es la relación entre la longitud del cateto adyacente y la longitud del otro cateto. O inciso C. Es la relación entre la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto adyacente. Responde. La respuesta correcta es el inciso A. La definición del coseno del ángulo es la relación entre la longitud del cateto adyacente y la longitud de la hipotenusa. Ahora pasemos con las relaciones trigonométricas fundamentales. Las funciones trigonométricas tienen igualdades en ciertas configuraciones algebraicas, las cuales nos son de utilidad para simplificar las matemáticas. Veremos a continuación lo que son las relaciones trigonométricas fundamentales. Primeramente tenemos lo que son las relaciones pitagóricas. Estas de nuestra circunferencia unitaria, nosotros podemos decir lo siguiente, que nuestros catetos vienen siendo x y y, nuestra hipotenusa vale 1 porque sabemos que cualquier punto tomado de nuestra circunferencia es igual. Desde el centro hasta ese punto tenemos que es igual a 1. Entonces nosotros podemos aplicar la relación trigonométrica ya que formamos un triángulo rectángulo y decimos que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Ahora, donde el cateto
y es igual al seno de alfa y el cateto de x es igual al coseno de alfa. De esta manera nosotros obtenemos la siguiente relación. Coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa es igual a 1. Ahora, si nosotros dividimos la ecuación anterior entre coseno cuadrado de alfa, obtenemos la secante cuadrado de alfa es igual a 1 más la tangente cuadrada de alfa. Ahora, si en cambio nosotros dividimos lo que es la primera ecuación entre el seno cuadrado de alfa, obtenemos que la cosecante cuadrada de alfa es igual a 1 más la cotangente cuadrada de alfa. Veamos ahora lo que son las relaciones trigonométricas de suma y resta de ángulos. Primeramente tenemos la suma del seno, que nos dice que la suma del seno de a más b es igual al seno de alfa por el coseno de b, más el coseno de a por el seno de b. Por el contrario, la resta nos dice que el seno de a menos b es igual al seno de a por el coseno de b, menos el coseno de a por el seno de b. El coseno tiene igual suma y resta. Nos dice lo siguiente. Coseno de a más b es igual al coseno de a por el coseno de b menos el seno de a por el seno de b. Su resta nos dice que el coseno de a menos b es igual al coseno de a por el coseno de b más el seno de a por el seno de b. La tangente nos dice que la tangente de a más b es igual a la tangente de a más la tangente de b sobre 1 menos la tangente de a por la tangente de b. La tangente de a menos b es igual a la tangente de a menos tangente de b sobre 1 más la tangente de a por la tangente de b. También tenemos lo que son las relaciones trigonométricas de ángulo doble. Estas nos dicen lo siguiente. El seno doble de a es igual a 2 veces el seno de a por el coseno de a. El coseno doble de a es igual al coseno cuadrado de a menos el seno cuadrado de a. Pero nosotros sabemos que esto es igual a 1 menos 2 por el seno cuadrado de a. Y esto igual es equivalente a 2 veces el coseno cuadrado de a menos a. La tangente doble de a es igual a 2 veces la tangente de a sobre 1 menos la tangente cuadrada de a. Aparte de esto, también tenemos las transformaciones de sumas a productos. Si nosotros tenemos el seno de a más el seno de b, esto es equivalente a 2 veces el seno de a más b sobre 2 por el coseno de a menos b sobre 2. El seno de a menos b menos el seno de b es igual a 2 veces el coseno de a más b sobre 2 por el seno de a menos b sobre 2. El coseno de a más el coseno de b es igual a 2 veces el coseno de a más b sobre 2 por el coseno de a menos b sobre 2. El coseno de a menos b, coseno de b es igual a menos 2 por el seno de a más b sobre 2. Eso por el seno de a menos b sobre 2. También tenemos lo que son las transformaciones de productos a sumas. Tenemos en estas que el seno de a por el coseno de b es igual a 1/2 del seno de a más b más el seno de a menos b. El coseno de a por el coseno de b es igual a 1/2 por el coseno de a más b más el coseno de a menos b. El seno de a por el seno de b es igual a menos 1/2 por el coseno de a más b menos el coseno de a menos b. Ahora pasemos un ejemplo usando estas relaciones trigonométricas. Nos dice, mediante relaciones trigonométricas, reducir la siguiente igualdad. Tangente de alfa igual al coseno de alfa más el seno cuadrado de alfa sobre el coseno de alfa. Entonces, aplicando el común denominador en el segundo miembro de la ecuación, nosotros tenemos lo siguiente. Que la tangente de alfa es igual al coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa sobre el coseno de alfa.
Y nosotros de las relaciones pitagóricas sabemos que coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa es igual a 1, por lo que nosotros expresamos la tangente en términos de seno y coseno. Y nos quedaría lo siguiente. Por lo que de ahí nosotros podemos deducir que eso es igual al seno de alfa, que es igual a 1. Ahora, veamos otro ejemplo. Nos dice, mediante relaciones trigonométricas, transformar el seno cuadrado de alfa de producto a suma. Entonces, simplemente agarramos nuestra expresión y decimos que el seno cuadrado de alfa lo podemos expresar entre sus factores. Y tendríamos que el seno cuadrado de alfa es igual al seno de alfa por el seno de alfa. Ahora, aplicando lo que son las propiedades de multiplicación de dos funciones de seno para transformar de producto a suma. Y tendríamos que la siguiente relación, que la habíamos visto previamente. Si nosotros la reemplazamos en lo que tenemos ahora, considerando que A es igual a B y eso es igual a alfa, obtenemos lo siguiente. Seno de alfa por el seno de alfa es igual a menos 1/2 por el coseno de alfa más alfa menos el coseno de alfa menos alfa. Ahora bien, de esto nosotros sabemos que el alfa más alfa es igual a 2 alfa y alfa menos alfa es igual a 0. Por lo que nos quedaría que el seno de alfa por el seno de alfa es igual a menos 1/2 por el coseno doble de alfa menos el coseno de 0. Pero nosotros también sabemos que el coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, nos quedaría que el seno doble de alfa es igual a menos 1/2 por el coseno doble de alfa menos 1. Y esa vendría siendo nuestra respuesta. Ahora, pasemos a otro ejemplo. Nos dice mediante las relaciones trigonométricas reducir la siguiente igualdad. Tenemos seno de beta más el coseno de beta, ambos elevados al cuadrado. Y eso es igual a 2. De esto nosotros desarrollamos el binomio elevado al cuadrado. Y nos quedaría lo siguiente, que eso es igual al seno cuadrado de beta más 2 veces el seno de beta por el coseno de beta, más el coseno cuadrado de beta, y esto es igual a 2. Ahora, de las relaciones pitagóricas, nosotros sabemos que el coseno cuadrado de beta más el seno cuadrado de beta es igual a 1, por lo que reemplazamos esos valores y nos quedaría nuestra ecuación, que es igual a 1 más 2 veces el seno de beta por el coseno de beta, igual a 2. Ahora, de las relaciones de ángulo doble, nosotros sabemos que seno doble de beta es igual a 2 veces el seno de beta por el coseno de beta. Entonces decimos que el seno doble de beta es igual a 1. Ahora pasemos con una pregunta. La siguiente expresión, coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa es igual a 1, ¿esto es verdadero o falso? La respuesta correcta es que esto es verdadero, ya que de las relaciones pitagóricas nosotros sabemos que esto es cierto. Ahora pasemos con lo que son los ángulos notables. En las matemáticas y específicamente en lo que es trigonometría, la palabra notable se utiliza para referirnos a procesos o valores que están bien definidos o muy comunes, y por ende se reconocen y memorizan fácilmente. En este sentido, los ángulos notables son aquellos que tienen valores que aparecen muy seguido en la vida cotidiana. Estos ángulos son los de 30, 45 y 60 grados. En segundo lugar, los ángulos de 0, 90, 180 y 270 también aparecen muy seguido, aunque estos últimos no están definidos como notables tal cual, también son muy comunes en la vida diaria. Entonces, para los ángulos notables podemos encontrar las razones trigonométricas de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, sin conocer las medidas exactas de los triángulos que los contienen. Para ello tenemos lo siguiente: la relación de los ángulos notables con los
triángulos rectángulos viene dada por la siguiente tabla, en la que cada una de las relaciones trigonométricas con su respectivo ángulo es igual. Por ejemplo, tenemos lo que es el seno de alfa, que si nosotros tenemos el seno de 30 grados, es equivalente a un medio. Y así cada valor, si nosotros reemplazamos el seno de 45, es igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces nosotros podemos recordar cada uno de estos valores para poder trabajar con los distintos ejercicios que se nos van a ir presentando. Ahora, para hallar lo que son la cosecante, secante y cotangente, para no estar memorizando mucho, nosotros simplemente nos recordamos que la cosecante es el opuesto multiplicativo del seno, por lo que la cosecante de alfa es igual a 1 sobre seno de alfa. La secante de alfa es igual a 1 sobre el coseno de alfa. Y la cotangente de alfa es igual a 1 sobre tangente de alfa. Es decir, que si nosotros tenemos un ángulo alfa, nosotros simplemente reemplazamos en esa parte del alfa el número dado que nos pide el ejercicio. Entonces veamos un ejemplo de esto. Nos dice calcular el valor de x y nos dice que x es igual al coseno cuadrado de 45 grados más cosecante de 30 grados menos la tangente de 45. Para poder resolver este ejercicio, nosotros vamos a expresar la función cosecante en términos de la función seno. Y tendríamos que x es igual a coseno cuadrado de 45 grados más 1 sobre seno de 30 grados menos la tangente de 45. Ahora, para poder responder correctamente, nosotros vamos a hacer uso de nuestra tablita que habíamos visto previamente. Y decimos que x es igual a raíz de 2 sobre 2, que es equivalente al coseno cuadrado de 45. Toda esa expresión elevado al cuadrado, obviamente, más lo que es 1 sobre un medio, menos 1. Por lo que, si nosotros realizamos la multiplicación, nos quedaría que x es igual a 1 sobre 2 más 2 menos 1. Ahora, si nosotros resolvemos esas fracciones, tendríamos que x es igual a 1 más 4 menos 2 sobre 2. Por lo que x tendría un valor de 3 medios. Entonces el valor de x es igual a 3 medios. Ahora pasemos con otro ejemplo. Nos dice desarrollar la ecuación para valores conocidos de los ángulos notables. Y nos dan la siguiente relación. Que x es igual a coseno de 120 grados más la tangente de 150 grados. Podemos expresar cada uno de estos ángulos como suma o resta de ángulos notables de la siguiente manera. Tenemos que x es igual al coseno de 60 más 60, porque 60 más 60 es igual a 120 grados. Ahora, la tangente lo podemos expresar como tangente de 180 grados menos 130 grados. Entonces aplicamos lo que son las relaciones trigonométricas de suma de ángulos y tendríamos lo siguiente. Aplicando estas dos relaciones trigonométricas nos quedaría que x es igual a coseno cuadrado de 60 grados menos el seno cuadrado de 60 grados más la tangente de 180 grados menos la tangente de 30 grados sobre 1 más la tangente de 180 grados por la tangente de 30 grados. Entonces reemplazamos los valores conocidos a partir de los ángulos notables que nosotros vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero por este momento vamos a hacer uso de nuestra tablita y tendríamos que x es igual a 1 medio al cuadrado menos raíz de 3 sobre 2 al cuadrado más 0 menos raíz de 3 sobre 3 sobre 1 más 0 por raíz de 3 sobre 3. De ahí nosotros podemos decir que x es igual a 1/4 menos 3/4 menos raíz de 3 sobre 3. Entonces decimos que x es igual a menos 1 medio menos raíz de 3 sobre 3. Ahora, muchos tal vez se están preguntando por qué nosotros no hemos usado el valor de... ¿Por qué hemos usado tangente de 180 menos 30? ¿Y por qué no hemos usado lo que era tangente de 90 grados más 60 grados?
que de igual forma ambos suman 150 grados, ¿verdad? Pero en este tipo de ejercicios lo que nosotros debemos buscar es hacernos más fáciles las cosas. Y si nosotros hubiéramos tomado esta suma de tangente de 90 grados más 60 grados, pues acorde a nuestra tabla, el 90 tiende a lo que es infinito. Y si nosotros tomamos ese valor, pues se nos va a dificultar mucho el poder resolver el ejercicio. Por lo que nosotros en este tipo de ejercicios debemos buscar hacerlo más fácil. Entonces debemos pensar un poco y ver qué valores, sobre todo en la tangente, no tienden al infinito. Y se nos va a hacer fácil encontrar un resultado que nosotros conocemos. Entonces, repasemos lo que aprendimos hoy. Hoy aprendimos las razones trigonométricas y sus propiedades, también las razones trigonométricas fundamentales, los ángulos notables y las relaciones de los ángulos notables con los triángulos rectángulos. No te olvides de repasar todos tus ejercicios y nos vemos la próxima clase.